Hola chicos, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Piazzo, soy doctor en Química y Farmacia y soy la persona con quien vamos a ver en este curso la materia de biología. Eh, Tengo 56 años, de los cuales tengo 25 aproximadamente enseñando en la universidad y ahora que me toca compartir con ustedes. La asignatura que tenemos que ver es biología, pero es biología 1, hay biología 2, biología 3, conforme ustedes van pasando de año. Bueno, eh, entremos en tema. Voy a tratar de hacer una clase lo más amena posible. He preparado unas diapositivas pequeñas en lo que tiene que ver con el tema. Es importante que ustedes también manejen el libro que nos ha dado el Ministerio de Educación, el libro que corresponde a nuestra área de biología. Las clases se basan en el seguimiento capítulo a capítulo. Muy bien, el día de hoy nos va a tocar ver dentro de biología lo que es las diferentes formas de vida, etcétera, etcétera. Entre ellos el método científico, la palabra biología, etcétera, etcétera. Muy bien, antes que nada, déjenme compartir pantalla con ustedes. Voy a compartir pantalla y de esta manera vamos a visualizar todo mejor, ¿no? A ver, déjenme ver, por favor, compartir. Un poquito de paciencia, por favor. Muy bien, ahora sí. Creo que ya están compartiendo conmigo la pantalla. Muy bien, abrimos primero nuestro libro unificado y lo abrimos en la página número 16 aproximadamente. Muy bien. Nosotros, yo les había dicho que vamos a ver primero lo que es la biología. Pero sería importante saber lo que significa la biología. Biología, si es que lo podemos ver aquí, correcto, viene del término vida, que en latín significa vita. Correcto. Vita, vital, biología. La biología se desmenuza en dos palabras, bios y logía, correcto, que significa el estudio de la vida en realidad. La biología es el estudio de la vida. Ahora, sin embargo, ¿qué es la vida? Eso es importante que ustedes sepan también. Para, bueno, para definir la definición de la vida existen muchos puntos de vista, el punto de vista médico, el punto de vista científico, el punto de vista químico, el filosófico, el poético, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ver la definición de biología desde el punto de vista biológico médico. ¿Qué es la biología? Es todo lo que hace referencia a animales, plantas, hongos, bacterias. Quiero que distingan esto que animales, plantas, hongos, bacterias, son organismos vivos y que siempre los vemos nacer, crecer, reproducir y finalmente llegar a un ciclo de vida. Esto es lo que distingue la vida. Todos estos ciclos de nacer, crecer, reproducir, morir. Aquí yo los he definido como que implica las capacidades de organización, crecimiento, metabolizar, responder a estímulos externos, reproducción y muerte. Es otra forma de ver la vida en realidad, ¿no? Nosotros, nos referiremos únicamente a lo que tiene que ver con la biología desde el punto de vista biológico médico, que es lo que nos interesa. No nos interesa el concepto de vida desde el punto de vista poético, literario, filosófico. No, estamos muy lejos de eso. Bueno, ahora vámonos al libro y vamos a ver primero ahora lo que comprende el método científico. El método científico es un método muy valorado por todo el mundo. El método científico tiene que ver con las leyes de la naturaleza, con las leyes de la química, con las leyes de la biología, con las leyes de la física, etcétera, etcétera. Ustedes se han dado cuenta de los grandes descubrimientos. A veces los grandes descubrimientos, la mayoría de las veces, llegan por accidente. ¿Cómo? Bueno, alguien se detiene a observar y pregunta algo. Miren, los grandes descubrimientos, por ejemplo, un gran descubrimiento fue hace 200, 300 años, ¿quién giraba alrededor de quién? Si el centro de nuestro sistema solar era la Tierra o era el Sol. Bueno, finalmente se
definió que era el Sol, que era el centro de nuestro planeta, de nuestro sistema solar. Pero todo esto se dedujo a través del método científico. Dice aquí que el método científico es un proceso sistemático, o sea, un proceso continuo, correcto, que está basado en la observación, en la experimentación, en la emisión de leyes, etc. Tengo aquí un PowerPoint de lo que es el método científico como tal. Por favor, quiero que tomen este dibujo como que es un reloj y comenzamos a las 12 en punto en el punto 1. ¿Qué es el método científico? Observar, hacernos preguntas, hacer hipótesis, experimentar, llegar a una conclusión y reportar los resultados. Muy bien, vamos por el término 1 rápidamente. Todo nace de la observación. Observamos algo. Por ejemplo, Pasteur observó que la leche fermentada tenía otro sabor y que la leche se fermentaba luego de ciertos días en un cuarto oscuro y frío. Y bueno, esa fue la primera observación de Pasteur. Estuvo en el punto 1, observar. Luego Pasteur pasó al punto 2 y se hizo preguntas. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es posible que la leche encerrada en ese cuarto oscuro, frío, llegue a tener otro sabor, otra consistencia? Qué raro. Entonces, Pasteur pasó al tercer punto, hizo una hipótesis. Una hipótesis es una idea, básicamente. Bueno, dijo Pasteur tal vez, bueno, esto puede ser por la luz, por la temperatura, ¿por qué será? Y Pasteur también tenía un microscopio y puso un poquito de yogur y lo observó y vio unos bichitos que se movían. Qué raro, dijo Pasteur. Pueden ser las bacterias. Eso es una hipótesis. Son diferentes ideas, posiblemente causantes de lo que observamos. Pasamos al punto 4, vamos a experimentar. Muy bien, entonces Pasteur experimentó ahora. Muy bien, eso pasa con la leche cuando se encierra en un cuarto oscuro a determinada temperatura y se hace yogur. Bueno, yo voy a hacer lo mismo. Entonces Pasteur cogió leche de cabra, leche de oveja, leche de vaca e hizo exactamente lo mismo con las tres. Las metió en un cuarto oscuro a una X temperatura, con los recipientes abiertos, dejó que pasen los días y a las tres leches les pasó lo mismo. Entonces, perfecto, eso pasó con todas las leches, dijo Pasteur. Llegó al quinto punto que llegó a una conclusión. La conclusión de él era, perfecto, si yo quiero hacer yogur, no importa la leche, si es de vaca, de chivo, etc. Bueno, yo tengo que someter la leche a un enfriamiento en un cuarto oscuro, tantos días, perfecto, ya tengo yogur. Y luego, como último paso son los resultados. ¿Qué son los resultados? Poner en un gráfico y reportar. Para hacer yogur se necesita lo siguiente: poner leche en un envase, meterle en un cuarto oscuro a 20 grados centígrados, por decir una temperatura, correcto, y esperar X días. En eso se basa el método científico. Y eso pasa con cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cómo se descubrió la medicina? Perdón, la penicilina. La penicilina es un ejemplo clásico de lo que es el método científico, que es observar, preguntar, hacer una hipótesis, experimentar, concluir y llegar a resultados. La penicilina fue inventada y descubierta y inventado luego su proceso por un microbiólogo inglés que se llamaba Alexander Fleming. Alexander Fleming observó que en el pan guardado se producía un fenómeno. El pan guardado se cubría de una lamita verde. Qué raro. Eso pasaba con el pan de 3, 4 días, se llenaba de una lama verde. Pasteur se preguntó por qué. Bueno, observó, hizo una hipótesis. Qué raro. ¿Por qué se pasa? Siempre están al ambiente. Puede ser que algún microorganismo del ambiente se posa sobre el pan y se comienza a reproducir. Conclusión de ello, se hace verde. Finalmente Fleming experimentó después en unas cajitas Petri que se llaman, que tienen medios de cultivo,
puso esos microorganismos verdecitos en una caja Petri con bacterias y notó que las bacterias se morían. Y llegó a una conclusión. El microorganismo que crece en este pan verde mata ciertas bacterias. Muy bien, significa entonces que esto puede curar para salvar muchas infecciones producidas por bacterias. Y finalmente llegó a los resultados en que le demostraron sí, que efectivamente la penicilina, como él descubrió, mataba ciertos microorganismos. Y gracias a la penicilina, ustedes saben, se han salvado muchas vidas en realidad. Eso es en síntesis lo que es el método científico. El método científico es una serie de pasos que nos conducen a conocer algo nuevo en el campo médico, en el campo microbiológico. Debo decirles que el método científico no solamente se lo aplica en biología, en física, en química, en muchas otras cosas, ¿no? El libro tiene ciertas definiciones que ya le hemos visto, que el método científico se basa en observación, correcto, planteamos un problema, luego hacemos una hipótesis, luego una experimentación, aceptación de resultados y finalmente llegamos a una conclusión. Con los ejemplos que yo le di, la conclusión que sacó Fleming es que la penicilina, descubierta por él sobre esos panes, mataba ciertas bacterias que nos causaban la muerte. La conclusión de Pasteur, cuando descubrió el yogur, es que el yogur se producía de esa forma y que era bueno para la digestión. Son ejemplos clásicos de lo que es el método científico. Es como trabaja la ciencia hoy en día con el método científico. En el libro está planteado en otras palabras lo que yo les he explicado, pero básicamente es lo mismo. Y lo explico así porque no quiero reducirme solo a leer el libro. Y la idea mía es que más que leer el libro, es contarles cómo se sucede el método científico. Gracias al método científico, entonces, han existido muchos descubrimientos en física, en química y en biología principalmente, ¿correcto? Por ejemplo, Albert Einstein, el famoso físico, fue un fanático del método científico donde observaba, hacía hipótesis, preguntas, experimentaba y finalmente sacaba sus leyes, que es la conclusión final del método científico, ¿correcto? Claro, cada paso tiene su procedimiento. Observar detenidamente, significa que no hay que tener prejuicios. No es que porque me gusta algo tiene que ser así. No, hay que tener la mente fría para observar, correcto. Desligarnos de cualquier fanatismo que tengamos, de cualquier inclinación, para tener la mente fría y centrada y poder aplicar el método científico. La observación, las preguntas, la hipótesis, la experimentación, correcto. Y al final para llegar a las conclusiones, correcto. Otro tema que tenemos que ver es la microscopía. El mundo que nosotros podemos ver es el mundo macroscópico. ¿Por qué se llama macroscópico? Macro, de grande, correcto. Todo lo que podemos ver pertenece al grupo macroscópico de la vida. Por ejemplo, una planta es un organismo macroscópico porque lo podemos ver. Sin embargo, hay células pequeñitas que no las podemos ver y ellas pertenecen al mundo microscópico. Macro, grande, micro, pequeño. Macroscópico, microscópico, pequeño, lo que no podemos ver con nuestra vista. Sino que, y para observarlo tenemos que ayudarnos de aparatos inventados por el hombre. ¿Correcto? Y yo quiero hablarle no de lo macroscópico, sino de lo microscópico. ¿Qué es lo microscópico? Es todo aquello, todo ese mundo, toda esa vida que no la podemos ver con nuestra vista, sino que tenemos que ayudarnos de instrumentos ópticos, electrónicos, etc. Por ejemplo, los glóbulos rojos que forman nuestra sangre pertenecen al mundo microscópico.
Y para ver cada globulito rojo tenemos que ayudarnos de un microscopio, que es el instrumento para ver el mundo microscópico de nuestras células, nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos. Por ejemplo, lo que normalmente puede parecer limpio, un agua de pozo a nuestra vista, que puede ser limpia porque la vemos transparente, eso es desde el punto de vista macroscópico. Si yo cojo una gotita de esa agua y la coloco en un microscopio, paso al mundo microscópico y puede ver que ahí existen euglenas, amebas, parásitos. Eso pertenece a la vida microscópica. Muy bien, ustedes pueden ver aquí en el libro un microscópico clásico, que es el microscopio que se usa en el laboratorio. Este es un microscopio que tiene diferentes partes. Brevemente las vamos a ver así. Donde dice pie, también podemos decir que esa es la base del microscopio. Donde estoy aquí. Esta es la base del microscopio, donde se asienta el microscopio. El microscopio tiene una plataforma que es donde se pone la muestra. ¿Qué es la muestra? Lo que vamos a observar. Esta plataforma se llama platina. La ponemos allí, ¿correcto? El microscopio también necesita una fuente de luz. ¿Qué pasa con esa fuente de luz? Alumbra a la muestra para hacer más fácil nuestra visión. En la parte superior, el microscopio tiene dos oculares, que es para posar nuestros dos ojos allí. Hay un ocular izquierdo, un ocular derecho, para el ojo izquierdo y para el ojo derecho. Eso se llaman los oculares. Muy bien, y en la parte inferior de los oculares tenemos los objetivos, que son los lentes que nosotros vamos a cambiar. Hay objetivos de 4X, 10X, 40X y de 100X. El que yo diga 4X significa que me aumenta 4 veces algo. El que yo diga 10X significa que me aumenta 10 veces más el tamaño. 40X aumenta 40 veces más y 100X 100 veces más. Lo que no podemos ver a simple vista. De eso estoy hablando como punto de comparación. El microscopio tiene una fuente de luz, tiene un tornillo macrométrico que es con el que nosotros vamos a afinar nuestra visión. ¿Por qué? Porque yo tengo un grado visual, usted tiene otro grado visual, nuestros padres tienen otro grado visual, por eso usan lentes, otros no usan lentes. Entonces con eso nosotros afinamos. Quienes han usado alguna vez algún catalejo o algunos binoculares, los que se ponen así, tienen que afinar la vista para clarificar la imagen, un tornillo macrométrico. Esa es la idea aproximadamente, ¿no? Entonces, este es un microscópico clásico de laboratorio que consta de la base, fuente de luz, una platina, que es donde se pone la muestra, los objetivos, que son los diferentes lentes, repito, 4X, 10X, 40X y 100X. Por ejemplo, yo con 4X puedo ver alguna ameba que esté en una gotita de agua. Fácilmente. Correcto. La puedo ver también con 10X, la voy a ver más grande, con 40 mucho más grande. Y con 100 ni hablar. Sin embargo, si quiero ver glóbulos rojos de nuestra sangre, yo pongo una gotita de sangre en el microscopio para observar. Yo con 4X voy a ver solo la mancha, porque los glóbulos rojos son más pequeñitos. Con 10X veo unos puntitos rojitos por ahí. Ya con 40X comienzo a ver formas redondeadas. Y con 100X los puedo ver claramente que tienen forma circular, forma de disco, y puedo ver muchas veces hasta los glóbulos blancos también con 100X. Son los diferentes tipos de lentes, de menor aumento a mayor aumento, como es 100X. Aquí vemos que en la tercera diapositiva que tengo aquí, a la izquierda tienen un microscopio y a la derecha tienen ustedes una muestra de lo que se puede ver con el microscopio con el objetivo de 100X. Lo que ven aquí ustedes, aquí este circulito, este otro circulito, esos son nuestros glóbulos rojos. Los organismos más grandes, estos dos que están aquí, esos son glóbulos blancos. Para eso sirve un microscopio. Por ejemplo, para ver nuestra sangre. Cuando nos hacen un análisis de sangre y quieren cuantificar
nuestra fórmula leucocitaria, ven estos glóbulos blancos que son los dos que están aquí. He tomado esta foto para ejemplificar para qué sirve un microscopio convencional. Muy bien. Rápidamente volvemos al libro, ¿correcto? Bueno, nos habla del tornillo, etcétera, y hay pasos para observar una muestra en el microscopio, que es la fijación, hay que cortar, hay que deshidratar a veces las muestras, pero eso lo veremos después poco a poco. Yo primeramente quiero que tengan lo que es la idea de lo que es el microscopio y posteriormente nos adentramos, ¿correcto? A veces, quiero volver aquí al glóbulo rojo. A veces nosotros para ver los glóbulos rojos o para ver ciertas muestras en el microscopio necesitamos teñirlas. ¿Qué significa teñir? Darle color a algo para que lo podamos diferenciar. En este caso, aquí se han teñido los glóbulos blancos con un colorante especial que ya vamos a ver cuál es. Hay distintos tipos de colorantes. Por ejemplo, hay verde yodo, hay verde llano, hay safranina, hay azul de toluidina, los que ven aquí algunos colorantes. A veces hay que teñir las cosas para poder observarlas mejor. Si yo no tiño algo, lo voy a ver pero de una forma translúcida, que no es lo mismo. Por ejemplo, cuando las personas van donde el patólogo y les hacen una biopsia, significa que les cogen un poquito de la carne de un determinado lugar del cuerpo, se lo cultivan, lo cortan como mortadelita en un aparatito que se llama micrótomo, que es el de aquí, y esa muestra cortada finamente, como que si fuera una mortadela, la observamos al microscopio y podemos ver aquí este tipo de tejidos. Correcto, podemos ver este tipo de tejidos. Está la microscopía convencional, que es la microscopía más común y más asequible porque tenemos microscopios en los colegios, en los laboratorios. Hay otro tipo de microscopía que se llama la microscopía electrónica. Dice, la palabra micro ya sabemos que es para observar cosas pequeñas. Y dice microscopía electrónica porque usa un haz de electrones. Recordemos que los electrones son parte de la estructura de un átomo. Un átomo tiene núcleo que está formado por protones y neutrones y unos corpúsculos que los rodean a grandes velocidades. Esos son los electrones. Se usa un haz o un rayo de estos electrones para poder ver organismos o estructuras que no se pueden ver con el microscopio normal que nosotros tenemos, que es este que está aquí. ¿Correcto? Un microscopio electrónico, si es que ustedes ven la foto de la izquierda, tiene esta estructura. Claro, este es un microscopio electrónico muy moderno porque tiene pantallas de computadora, etc. Pero el microscopio es esta estructura que está acá. Todo esto es el microscopio electrónico como tal, lo que está a la izquierda. ¿Ya? Tiene una torre, son equipos muy caros, muy sofisticados. Un microscopio de los anteriores puede costar $300, $400, dependiendo de la marca. Hay diferentes marcas de microscopios normales de laboratorio. Pero un microscopio electrónico ya está en el orden de los $500,000, $800,000, porque es una electrónica muy sofisticada, en realidad. Y esos microscopios electrónicos tienen, por ejemplo, las industrias del petróleo para coger muestras de tierra, las pulen y las observan. Yo he puesto aquí una foto a la derecha. Este es un microorganismo, este es un ácaro, este es una pulga. Una pulga que parece un monstruo, ¿verdad? Bueno, esas estructuras pueden verse mucho mejor con un microscopio electrónico, ¿correcto? Vamos a ver cuál es el fundamento del microscopio electrónico. Dice que el microscopio electrónico se basa en la utilización de haces de electrones. Existen distintos tipos de microscopios electrónicos, uno de transmisión, otro de sustitución, etcétera, etcétera, ¿correcto? Aquí en el libro vemos unos espermatozoides, por ejemplo. Esta foto pertenece a la microscopía anterior,
a la microscopía clásica, pero salió en nuestra hoja de acá. Aquí tenemos en el dibujo de la izquierda en qué se basa un microscopio electrónico. Tiene un cátodo, tiene un ánodo, tiene una cámara de vacío. Si yo quiero ver una mosca en el microscopio electrónico para ver en cuántos ojos tiene una mosca, para ver el mínimo detalle que no lo podría ver con un microscopio normal, tengo que meter a la muestra, en este caso la mosca, en una cámara de vacío. ¿Por qué se hace vacío? Porque las partículas del aire interfieren con el haz de electrones y no nos van a permitir ver. Esa es la forma en que trabaja un microscopio electrónico. Un haz de electrones que pasa a través de una cámara de vacío e incide sobre la muestra. ¿Correcto? Los detalles los pueden leer ustedes en el libro, que son fácilmente entendibles. Ejemplo de microscopios electrónicos, o qué es lo que ve el microscopio electrónico, por ejemplo, hoy en día que está muy de moda el coronavirus. Bueno, aquí les pongo dos fotos, una en blanco y negro y otra con colorantes, del coronavirus. ¿Por qué se llama coronavirus? Si ustedes se dan cuenta, alrededor de este virus redondo hay una especie de unas puntitas, como palitos de fósforo, que le dan un aspecto de corona, por eso se llama coronavirus. Tanto en la foto de la izquierda, que es en blanco y negro, como en la derecha, que tiene tinción. Estos coronavirus solamente se pueden ver con microscopios electrónicos. Yo con microscopio convencional, normal, puedo ver glóbulos rojos, glóbulos blancos, ciertas células del cuerpo. Pero los virus, que son muchísimo más pequeños que las bacterias, ¿correcto?, se pueden ver únicamente con microscopios electrónicos. No hay más. No hay más, muchachos. Es la única forma de ver los virus y ciertas estructuras muchísimo más pequeñas. En el campo macroscópico se usa para medir algo el metro, kilómetro, la yarda, la vara. Muy bien. En el mundo microscópico se usan también medidas de longitud, pero que son mucho más pequeñas. Por eso se habla, si a nivel macro se habla del metro, acá se habla del micrómetro, o llamado también micra, ¿correcto? Y en el campo de la microscopía electrónica se habla de una unidad mucho más pequeña que es el Armstrong, ¿correcto? Una micra equivale a una milésima de milímetro. Un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 de metro. Eso significaría aproximadamente 10.000 millonésimas aproximadamente. Bueno, no estoy tan seguro, pero es cuestión de unas matemáticas sencillas allí. Pero son escalas pequeñísimas en realidad que son para medir. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? Una micra. ¿Cuánto mide un virus? 4 o 3 Armstrong, que son unidades muchísimo más pequeñas. Por ejemplo, nosotros utilizamos para estructuras grandes el metro, decimos que tal cosa tiene 10 metros. Pero si para las estructuras más pequeñas utilizamos el centímetro, mide 5 centímetros. ¿Correcto? Igual en microscopía. Decimos que miden tantas micras, un glóbulo rojo puede medir 2 o 3 micras, pero un virus utiliza una unidad mucho más pequeña que es el Armstrong. ¿Correcto? Bueno, aquí en el libro no están las medidas que se usan para la microscopía, ¿correcto? Pero vale la pena que ustedes tienen ya la idea de lo que es la microscopía. Básicamente eso es el mundo microscópico. Recuerden, macroscópico lo grande, microscópico que podemos ver a simple vista, microscópico lo pequeño, que no lo podemos ver a simple vista y que para ello utilizamos microscopios, sea el microscopio convencional, que es el primero que les nombré, o el microscopio electrónico, que es un aparato electrónico ya muy, muy sofisticado y muy, muy caro. Bueno, otra parte del libro que nos pide también es ver el origen y la evolución del universo. Ya que hemos visto la vida
y sabemos que hay un universo macroscópico, que es todo lo que podemos ver, los planetas, los seres humanos, las plantas. También hay un universo microscópico, que es el que no podemos ver. Ese universo es el universo atómico, el de los átomos, las moléculas. Ese es el universo atómico, lo que está muchísimo más allá y que algunas veces no se puede ver ni siquiera con el microscopio electrónico, pero se sabe que existen estas estructuras a través de la experimentación en el método científico y se llegan a conclusiones claras. ¿Correcto? Vamos a ver ahora el origen y evolución del universo. Les voy a dar un descanso de 1 minuto y voy a hacer una pequeña pausa. Déjenme ver si puedo hacer una pequeña pausa. Controles de reunión. Bueno, no puedo. Lastimosamente estoy medio. A ver. Bueno, vamos a ver ahora entonces más el origen del universo. Muy bien. ¿Qué es el universo? Buena pregunta. ¿Qué es el universo? Es todo aquello que nos rodea, pero no solamente lo que está a nuestra vista. Hay muchísimo más allá. Sabemos que el universo está mucho más allá de nuestra visión. Hoy en día sabemos que existe un universo muy, muy grande, que no lo podemos ver a simple vista y que al igual que nos ayudamos con el microscopio para ver lo pequeño, también nos ayudamos con los telescopios para ver lo grande, pero que sin embargo, pese a ser grande, no lo vemos porque está demasiado lejos. ¿Correcto? Eso es el universo en realidad. ¿Qué les puedo decir, muchachos, del universo? Aquí hay muchas concepciones filosóficas, religiosas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del origen y evolución del universo. Nadie sabe en realidad cómo se originó el universo, pero sí hay teorías que nos indican que el universo posiblemente se formó de esa manera. La teoría más grande es la famosa teoría del Big Bang. El Big Bang significa que el universo nació de una gran explosión. ¡Puf! ¿Correcto? Así de sencillo. ¿Correcto? Y que se formó en poquísimos segundos, cuando no existía nada. Aquí tenemos en el libro un cuadrito más o menos cronológico sobre la teoría del Big Bang y cómo se formó el universo. Dice que se formó el Big Bang rápidamente en el segundo cero, a las 10 menos 43 segundos. Ya era la teoría de la unificación, se estaban formando los átomos, etcétera, etcétera, etcétera. Algo bastante complejo en realidad, que hace 1000 millones de años los cúmulos de materia forman cuasares, que son estrellas, las galaxias, y que finalmente hace 5000 millones de años existió la vida. Por lo menos en nuestro planeta Tierra es lo que nos dicen todas las teorías. Imagínense ustedes que toda la vida del universo la dividiríamos en 12 meses y que el 1 de enero, el primer minuto del 1 de enero es cuando vino el Big Bang y se formó el universo. Marzo, abril, mayo, junio, pasa evolucionando el universo. Finalmente llegamos a diciembre. Y recién el 31 de diciembre, correcto, aparece la vida. Y nosotros estamos en el último minuto del 31 de diciembre. Es una forma de hacer un cuadro de lo que es la evolución del universo a través del tiempo. Si yo les hablo de que la Tierra, de que la vida existe desde hace 5000 millones de años, tendría que explicarles de que, bueno, primero posiblemente la vida se inició en el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas son bastante superfluas, ¿no? Está mucho para discutir, pero nosotros no estamos para discutir las concepciones personales de cada uno.
Correcto. Origen y evolución de la Tierra. Bueno, aquí no quiero entrar en el campo religioso ni nada porque no es nuestra temática ver cuál es el campo religioso. Aquí dice que aproximadamente hace 4.500 millones de años se formó la Tierra. Yo le dije por eso que hace aproximadamente 5.000 millones de años. Más o menos estamos en ese orden, ¿correcto? Y que la Tierra y que la vida pasó por un proceso de lo más simple o pequeño a lo más grande y complejo. ¿Cuál es la creación o la forma de vida más grande que existe en el universo? El hombre. Hay formas de vida inferiores, los simios, los perros, los gatos, y así vamos bajando en la escala, porque no son seres tan evolucionados como el hombre. Se dice que el rey del universo por el momento es el hombre, o el rey en el planeta Tierra. Es la forma de vida más compleja y más inteligente que se ha sabido adaptar y evolucionar constantemente. ¿Por qué digo evolucionar? Hace 500 años, hace 1000, 2000 años, nadie usaba el fuego, nadie usaba la rueda. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo y el hombre ha ido investigando a través del método científico, la humanidad ha ido aumentando su forma de vida y variando. Pasamos, por ejemplo, hace 150 años no se conocía el petróleo. Recién vino un señor llamado Rockefeller y comercializó el petróleo y vendía querosina a todo el mundo para alumbrar las casas. Luego se descubrió que el petróleo se lo podía destilar, se sacó la gasolina, el diésel y poco a poco así fue aumentando. Ni hablar de la electrónica. Hace 50 años la palabra computadora era solo para los genios. Ni pensar tener una computadora en nuestra casa. Pero así es la evolución. Hace unos años no habían tan buenos medicamentos para curar enfermedades y ahora sí existen buenos medicamentos que antes no se podían curar. Es una forma de ir evolucionando la sociedad humana. Correcto. Bueno, aquí está también que cómo se formaron ciertas moléculas a través del amoníaco, el formaldehído, que eso pertenece más al campo de la química. Correcto. Sin embargo, para formar la vida se necesitan de ciertos elementos como aminoácidos, anhídrido carbónico, hidrógeno, oxígeno, etc. Veamos un poco aquí en el cuadro. Ciertos elementos. Hay elementos primarios, secundarios y oligoelementos. Quiero que observen esto de aquí. Esta que dice bioelementos primarios. Carbono. A ver, aquí hay un problemita que no está bien. Aquí debe decir, déjenme corregirlo por favor, hidrógeno. Por eso está la H al lado entre paréntesis. Y este es carbono. Pido disculpas por el error, pero lo vamos a corregir. Este es de oxígeno. Por eso tiene el símbolo químico O. La N pertenece al nitrógeno. Nitrógeno. La P significa fósforo. Y azufre, que tiene la letra S. A ver, fijémonos en el carbono, hidrógeno, ya está corregido, oxígeno y nitrógeno. Quiero que lean la C de carbono, la H de hidrógeno, que es el símbolo químico con el que se identifica, la O de oxígeno y la N. Fijémonos en estas cuatro primeras letras. C, H, O, N. Si la leemos, ¿qué significa? Chon. Chon, con la C de carbono, la H de hidrógeno, la O de oxígeno y la N de nitrógeno. Son los 4 elementos básicos con el que puede comenzar la vida. De ahí en adelante se suman otras cosas que se acoplan al carbono, hidrógeno y oxígeno y pueden hacerse estructuras de vida mucho más complejas. La vida comienza con el chon, carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es la base. Sin esa base no puede existir vida. Sobre esos elementos vienen otros elementos como azufre, carbono, calcio, sodio, potasio, etcétera, etcétera. Sobre esa base, quiero que quede claro. Todo comienza con carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Volvamos al libro. Correcto. Bueno, aquí hay fases geológicas de la historia de la Tierra. Las fases precámbricas, terciarias, son edades de la Tierra. La edad prehistórica, la edad precámbrica, la edad de los dinosaurios, etc. Este es un calendario que nos habla sobre la edad en realidad. ¿Correcto? Teoría sobre el origen de la vida. Bueno, la vida, hay muchas teorías. Para los que creemos en Dios, decimos que Dios creó la vida. Para los que no creen en Dios, dicen que la vida se formó a través del Big Bang, que vino un rayo, etcétera, etcétera. Pero no vamos a discutir eso. Simplemente vamos a hablar sobre las teorías de evolución de la vida. ¿Correcto? La primera teoría grande habla de la generación espontánea. Esa palabra espontáneo, cuando yo digo, quiero que le tomen atención a esa palabra espontáneo. Espontáneo significa por sí solo. Cuando decimos que él tiene una sonrisa espontánea. ¿Por qué decimos eso? Porque de la nada se ríe. Es muy espontáneo al expresarse, al reírse. Nace de la nada. Eso es ser espontáneo. La generación espontánea es una de las teorías de la vida en que dice que la vida apareció. Nada más. Correcto. Apareció de un momento a otro. Vino porque vino. ¿Y por qué tomó cuerpo esa teoría? Porque antes, a ver, ustedes saben, por ejemplo, de que cuando llueve mucho, vienen los mosquitos. Coincidencia, llueve, vienen los mosquitos. Así se originó la vida, por eso llaman generación espontánea. O por ejemplo, en el antiguo Egipto, cuando venían las inundaciones, venían las ranas. Generación espontánea también, mira, para que hayan ranas, se necesita que se desborde el río. Para que haya mosquitos, se necesita que llueva. Esa es la generación espontánea. ¿Correcto? Esta idea predominó hasta el siglo XVI, en que a través del método científico se demostró que no es la generación espontánea la que genera la vida. Porque el método científico se puso a observar, a emitir hipótesis, teorías, a experimentar, y se dijo, no, la vida no se forma de manera espontánea. No es que hay mosquitos cuando llueve o hay ranas cuando hay inundaciones. Eso no es cierto, ¿correcto? Por ejemplo, aquí hay un experimento muy fácil. Aquí hay un frasco con carne. Si yo dejo el frasco destapado, llegan las moscas y se van a formar los gusanos. Entonces yo antes decía, aparecen gusanos súbitamente. Pero ¿qué pasa si yo tapo el frasco y las moscas ya no pueden entrar? No van a aparecer los gusanos. Entonces no es cierto que los gusanos aparecen de manera espontánea. Correcto. Esa es una razón para descalificar a la teoría de la generación espontánea como el origen de la vida, en realidad. Nada sucede por sí solo. Todo tiene un porqué. Esa es la razón. En los años 1800 hubo un famoso microbiólogo del que les hablé hace un rato sobre el yogur que se llamaba Louis Pasteur, francés, microbiólogo francés, que vivió entre 1822 a 1895. Fue un genio de su época. Él tenía un laboratorio y toda su experimentación se basaba en el método científico. Por eso les hablo de la importancia del método científico, que es en lo que se basan nuestros avances. Si yo digo, bueno, yo tengo una teoría de que el sol es verde, eso no basta para decir que es una ley. Tengo que demostrarlo, experimentarlo. Por ejemplo, verán, hoy en día dicen que el coronavirus se cura con agüita de manzanilla, por poner un ejemplo.
Bueno, yo tengo que observar de que si es cierto, luego emitir una hipótesis, puede ser, tengo que emitir una teoría, bueno, el agua manzanilla es esto, y, y mi teoría tiene que ser comprobable por cualquier persona para que se convierta en una ley y pase a ser el método científico verdadero y la ciencia verdaderamente reconozca si el agua de manzanilla cura el coronavirus. Pero si yo digo, mira, no, si no cura, nada más, tómatela todos los días en ayuna. Eso no es método científico, señores. Correcto. Creo que me explico con detalles en realidad. Volviendo a Pasteur, Pasteur observó de que yo les hablé del yogur, pero ¿qué es el yogur? Es un fermento, es una leche fermentada, ¿verdad? Bueno, Pasteur en su laboratorio, en diferentes frascos, puso leche fermentada. Correcto, aquí está. Sin embargo, en aquellos frascos donde no podía llegar el aire con las bacterias presentes, esa leche no se fermentaba. Y en los frascos donde llegaba el aire con los microorganismos que están suspendidos, ellos caían sobre la leche y fermentaban la leche. El experimento clásico es que Pasteur tenía unos recipientes que se les llamaba cuello de ganso. Él los doblaba así, en forma de U, ustedes pueden ver. Correcto. Y concluyó de que si no entraba aire, no se fermentaba la leche. Ah, perfecto. Pero si entraba el aire, el caldo se fermentaba y se contaminaba de microbios. Un ejemplo de fermento clásico es la elaboración de cerveza. La cerveza necesita de ciertos microorganismos que se llaman las levaduras. Si no actúa la levadura sobre el trigo, sobre la cebada, no hay cerveza. Esa es una de las grandes teorías de